Interamericano de Asistencia Recíproca aprobaron la convocatoria del Consejo de este mecanismo para debatir la crisis en Venezuela en el marco del Consejo Permanente de la OEA. Los países participantes en las deliberaciones del TIAR rechazaron la propuesta de Costa Rica, Perú y Chile de excluir el posible uso de la fuerza con relación a lo que está ocurriendo en nuestro país. Como es natural, lo vamos a analizar durante la tarde de hoy. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, asistió al Consejo Permanente de la OEA para denunciar los vínculos del régimen de Maduro con grupos a los que calificó como narcoterroristas, como el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En sus palabras, estas organizaciones le garantizan al régimen venezolano su continuidad y a cambio les permiten realizar actividades criminales en nuestro país. También vamos a hablar al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. Escuchaban ustedes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su ex asesor de seguridad, el embajador John Bolton, se habría extralimitado respecto a Venezuela sin ofrecer mayores detalles, aunque aclaró que la política hacia nuestro país seguirá siendo firme. Además, diversas ceremonias se llevaron a cabo hoy en los Estados Unidos para recordar las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los más grandes de la historia de la humanidad. Esto lo agregamos nosotros, de la historia reciente de la humanidad. Y un nuevo apagón afectó y dejó sin servicio eléctrico a buena parte de Caracas y varios estados del país. Lo analizaremos también durante el programa. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica al embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchen. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración de su parte acerca de lo que se aprobó el día de hoy en este Consejo Permanente de la OEA. La mayoría de los países que forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca decidieron, convocar a el mecanismo, al consejo de este mecanismo para debatir la crisis en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, evidentemente todo esto estaba ya bien preparado. Se sabía que había los votos para de los 19 votos que forman parte del TIAR, había los votos que hacen la mayoría, que fueron los 12. Como tú mencionaste al comienzo, Costa Rica quiso pasar una enmienda. Recordemos que Costa Rica es un país históricamente antimilitarista, acabó con su propio ejército y por lo tanto quiso poner la tónica pacifista. Recordemos que el TIAR no es un tratado para la utilización de la fuerza militar nada más. Eso es todo un proceso que empieza por negociaciones, sanciones, ruptura de relaciones diplomáticas, etcétera, y que al final, si están dadas las condiciones y hay una mayoría y un conjunto de países que quieren utilizar, permite la posibilidad de la acción de fuerza. Y están dadas las condiciones en este momento, y según el análisis de la mayoría, que el caso de, recordemos, que Colombia presentó muy inteligentemente, de que hay una amenaza a la paz y a la seguridad de la región creada por el régimen venezolano al permitir la presencia, y hay pruebas además de apoyo por parte del régimen venezolano a los grupos del ELN y la FARC. Eso evidentemente crea las condiciones para que puedan ser interpretados sin ningún problema el tema de la utilización, de la activación del TIAR. Ahora, esto es vamos a entender, una advertencia, una amenaza
que está ahí en potencia, y ahora viene todo un proceso que es el encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores, que van a tomar resoluciones ya de tipo de acciones. Ahora veremos cuáles países están de acuerdo en llevar adelante y qué tipo de acciones. Lo que sí es cierto que vamos a entendernos en términos de política real, la realpolitik, no se necesita el TIAR para que hubiese una acción de fuerza. Si los Estados Unidos y Colombia se ponen de acuerdo, igual como fue el caso de la acción en Panamá, no hubo ninguna utilización del PIAR para que los Estados Unidos tuvieran la acción que hicieron contra Noriega. Recordemos también en 1965 la acción de intervención en República Dominicana, no se utilizó el TIAR, pero sí una fuerza interamericana. Entonces es cuestión de voluntad política, pero el TIAR en este caso le da una legitimidad jurídica al proceso, y que, repito, es un proceso. O sea, por ahora no se está hablando de una acción inminente de carácter de fuerza, pero deja abierta esa puerta. Embajador, si me permite, tenemos un extracto de la participación del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, denunciando estos vínculos entre el régimen de Maduro y grupos a los que calificó como narcoterroristas. Él hablaba del Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las FARC. Vamos a escucharlo. Yo quisiera su comentario, porque esto ocurre en pleno despliegue militar en la frontera con Colombia, que aunque no es la primera vez, ocurre en un momento especialmente tenso entre ambos países. Escuchamos al canciller colombiano y yo quisiera su comentario. Amparado en ese marco legal y político, como es tradición de mi país, a denunciar una nueva amenaza a la paz y la seguridad del continente, que tiene sus raíces en el pasado reciente y que reviste características más desafiantes, porque involucra la acción de un régimen dictatorial que le otorga albergue y apoyo a otro grupo narcoterrorista recientemente organizado. El pasado 29 de agosto se conoció un video en el que alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, dos fugitivos, y lo subrayo, dos fugitivos perseguidos por narcotráfico, abandonaron y traicionaron el proceso de paz con el que habían dicho comprometerse. Ellos y otros cómplices lanzaron una amenaza criminal directa contra la democracia. Anunciaron su vinculación con otra organización terrorista, el ELN, que tiene viejos vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro. No nació entonces, para que haya claridad en esta augusta sala, una nueva guerrilla. Surgió otra banda narcoterrorista. Embajador, su comentario. Bueno, era lo que te decía. Colombia está, el gobierno colombiano está muy claro en que hay bases para la activación del TIAR, por el hecho evidente del apoyo del régimen venezolano a la guerrilla que está ligada, como sabemos, a temas de narcotráfico, de criminalidad organizada, del ELN en Venezuela, que por cierto no es solo como antes una agrupación ideológica que estaba en la frontera, que venía a descansar del lado venezolano, sino que desgraciadamente todo el sur del Orinoco de Venezuela se ha transformado en un centro de operaciones, no solo militares, sino fundamentalmente financieras. O sea que de ahí viene el financiamiento para su acción en Colombia.
Eso es, como decía el propio canciller Olme Trujillo, muy claramente una amenaza a la paz y a la seguridad de la región, derivante de un contubernio, digamos, entre el régimen venezolano y estas agrupaciones que están ligadas, por cierto, a la criminalidad organizada, que es el ELN y las FARC disidentes. Entonces están dadas las condiciones y Colombia lo ha presentado muy claramente. Embajador, ¿qué lectura hace usted a la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de pedir la renuncia del asesor de seguridad, el embajador John Bolton, quien había asumido una posición muy firme con relación a nuestro país? De hecho, hoy decía el presidente Trump que, este funcionario, según sus palabras, se extralimitó con respecto a Venezuela, aunque el gobierno norteamericano va a mantener una posición firme con relación a lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que Bolton hay que recordar que es un personaje muy cuestionado dentro del sector, conservador y de los halcones en política exterior. Duró apenas unos meses, no llegó a ser un año como embajador en Naciones Unidas del presidente Bush, hijo, y tuvo serios problemas. Es un personaje de temperamento, un poco radical, y que no es lo mismo, por ejemplo, del caso de Abrams, que podríamos tocarlo en un segundo momento. Bolton, la salida de Bolton no se debe a Venezuela, se debe básicamente a su posición en el caso de Afganistán y de Irán, que se opuso al encuentro en Camp David que estaba previsto con algunos líderes talibanes en esa negociación secreta. Ahí fue el punto fundamental. En el caso de Venezuela, donde dice Trump que se extralimitó, era en términos de su retórica, de sus tweets. Por eso digo que en el caso venezolano, el personaje más importante, recordemos, que es Elliot Abrams. ¿Por qué digo Elliot? Bueno, porque es el encargado del caso Venezuela. O sea, y es un neoconservador que trabajó tanto con Reagan como Bush padre y con Bush hijo. Ese sí representa la posición oficial, formal y preparada, diría yo, de la administración Trump respecto a Venezuela. A esa declaración hay que darle la mayor importancia, junto con la de Pompeo, que está en perfecta sintonía con él. El caso de Bolton, repito, a diferencia de Adams, que es un neoconservador muy respetado en los ambientes académicos, yo lo conocí en Harvard cuando yo estuve en 1986, imagínense, y era ya una persona considerada como un neoconservador, un hombre halcón también en materia política exterior, pero muy respetado intelectualmente y profesionalmente. No es lo mismo el caso de Bolton. En la mañana de hoy conversaba con el embajador Edmundo González Urrutia, y él decía que lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia le recordaba la dictadura militar de Argentina, de Galtieri, y el caso de las Malvinas. ¿Opina usted igual, embajador? Bueno, la verdad que no sé a qué se refería mi buen amigo Edmundo. Claro, que se refería, embajador, a que en su momento la dictadura argentina también recurrió a esto de la fuerza militar. Claro, aquello terminó en una guerra y también terminó con el fin de la dictadura, pero de utilizar este tipo de estrategias para evadir la atención de lo que realmente está ocurriendo en el país. ¿Qué opina usted? Bueno, ahora entiendo. Lo que se refería es que este envío de fuerzas militares venezolanas a la frontera, anunciando que
estamos dispuestos a defender la soberanía nacional. O sea, el fomento de la variable del nacionalista para tratar de ocultar los problemas, el desastre socioeconómico que estamos viviendo en Venezuela, todos los venezolanos, eso es típico, y eso sí tiene que ver con el caso argentino, en el sentido que en el momento de baja de la popularidad, los gobiernos, particularmente gobiernos dictatoriales, tratan de crear problemas con supuestos adversarios externos para fomentar que la gente se reúna alrededor de la bandera, como se dice. O sea, que son un tema de fomentar el nacionalismo. En eso sí hay un parecido. Lo que pasa es que la diferencia de los problemas son fundamentalmente distintos. El caso de las Malvinas era un tema de soberanía nacional histórico de Argentina, que quisieron utilizar esa maniobra, esa aventura, se la jugaron pues los generales argentinos para ver si recuperaban popularidad, no creyendo que la Gran Bretaña iba a reaccionar. En este caso es simplemente, de fomentar digamos, una animadversión con el vecino, haciendo ver que los vecinos están a punto de actuar contra Venezuela, cuando en cambio Colombia muy inteligentemente no ha hecho ningún movimiento en la frontera, sino ha ido a denunciar el caso en la OEA y a denunciarlo muy formalmente con pruebas, porque la revista Semana, por cierto, basándose en información que proviene evidentemente de fuentes de seguridad venezolanas, de cuerpos de seguridad venezolana, donde indica, digamos, y presenta hasta los lugares donde se podrían estar los campamentos y los apoyos que recibe tanto el ELN como la FARC por parte del régimen actual venezolano. Por cierto, embajador, antes de hacer la pausa por la publicidad, es curioso que hablen o utilicen argumentos de defender la soberanía cuando desde hace años decidieron entregar el Esequibo. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente es el otro aspecto, ¿no? Acusar a Guaidó de que quiere entregar el Esequibo cuando, basándose en una intrascendente conversación ilegalmente grabada de un asesor del presidente Guaidó en el exterior, donde emitía su opinión, y por cierto la otra persona ni siquiera contestaba, simplemente escuchando, creyendo, en cambio olvidando las posiciones formales y las resoluciones de la Asamblea Nacional sobre el tema del efectivo, que ha sido clarísimas, y esas sí son las posiciones oficiales del presidente de la Cámara, que es presidente Guaidó. Entonces, ahí se nota una falta de seriedad y responsabilidad impresionante, basándose, por cierto, también hay que recordar lo que tú decías, cuando fue precisamente el régimen tanto del presidente Chávez como del actual Maduro, que se olvidaron del Esequibo, pero peor, no es que se olvidaron, cometieron errores gravísimos y responsabilidades gravísimas que han debilitado la reclamación venezolana. Sería muy largo recordar, pero brevemente el 2004, cuando Chávez dijo que abandonó una de nuestras pocas armas de negociación y de presión que tiene Venezuela sobre Guyana, que era desconocer las inversiones de las transnacionales del Esequibo. El 2004 el presidente Chávez la abandonó a cambio de nada. Y en el 2007, peor todavía, el presidente Chávez, en una ceguera ideológica, en mi opinión, o basándose en una información absolutamente poco seria, dijo que la reclamación venezolana se había reactivado en el año 62 porque el presidente Kennedy quería desestabilizar al gobiernito no independiente
del primer ministro autónomo Cheddi Jagan en Guyana, que es un hombre de izquierda, cuando esa es una solemne estupidez histórica que ni siquiera los guyaneses se lo creen, y a mí me consta que estuve casi 4 años viviendo allá, que no se lo creen. ¿Por qué? Porque Kennedy no necesitaba llamar a Betancourt para decirle, mire, hazme el favorcito, por favor, de reactivar la reclamación venezolana para que desestabilicemos al gobiernito de Cheddi Jagan, que ni siquiera era independiente. Lo que tuvo que hacer, y probablemente hizo, era llamar a Macmillan, el primer ministro británico de esa época, para decirle, mire, no le den la independencia a esta gente hasta que no cambie el gobierno. Y eso fue lo que pasó. Entonces, y después los errores cometidos a partir del 2014 para acá, cuando Guyana dijo y decidió que ya no quería seguir con el mecanismo de los buenos oficios, porque llevábamos 25 años y eso no había servido para nada, y solicitaba ir a la Corte Internacional de Justicia para acabar con el problema de una vez. Bueno, Venezuela, en cambio, cuando se iba a negociar con el secretario general, porque según el Acuerdo de Ginebra, el secretario general de las Naciones Unidas, el que decide cuál es el mecanismo de solución pacífica de la controversia, Guyana decía, vamos a la Corte porque tenemos 25 años con el buen oficio, no sirvió, y venía a Venezuela y le decía, no, queremos seguir todavía con los buenos oficios. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Que los dos secretarios generales, no uno solo, dos, le dijeron, bueno, vamos para la Corte Internacional de Justicia, que es lo que siempre quiso Guyana desde 1966. Deberíamos haber solicitado otro de los mecanismos de solución, por ejemplo, mediación o conciliación. Pero lo que sí es cierto es que la irresponsabilidad, la falta de seriedad y la falta de profesionalidad nos llevaron a que fuimos a la Corte Internacional, estamos en la Corte Internacional de Justicia, que es el mecanismo preferido por Guyana desde 1966. Gracias, embajador Sayo Garavini, por atendernos y acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización
fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela, y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado, y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Comentamos algunas noticias que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Decíamos al inicio que alrededor de las 2, 3 de la tarde hubo una falla eléctrica que afectó buena parte de la capital y otros estados del país. Simplemente subrayar que el ingeniero electricista Winston Cavas, quien se encuentra en el exilio, reiteró que vendría otro apagón nacional por la fragilidad del sistema eléctrico venezolano. Nuestro invitado, que ya está en la línea telefónica, se ha expresado en la misma línea, incluso así lo aseguró, todavía no lo tenemos en línea telefónica, lo aseguró luego del gran apagón del mes de marzo. A ver si podemos contactar con él, con Víctor Poleo, que fue viceministro de Energía y Minas. Él dijo que, bueno, las autoridades mentían cuando aseguraban que el sistema eléctrico se había recuperado 100% después del apagón de marzo, porque la realidad es que tenemos en Venezuela un sistema muy inestable. A ver si lo contactamos. Siempre comentamos lo que reflejó el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos sobre los servicios públicos de nuestro país, en el capítulo dedicado a los derechos económicos y sociales. Ella decía en el último párrafo, y lo cito de memoria, que el desvío de recursos, la corrupción y la subinversión en la infraestructura explicaban lo que estaba ocurriendo en materia de servicios. Ella mencionaba allí electricidad, agua potable, el gas doméstico, y siempre agregamos telefonía fija, celular y el internet. Me dicen que ahora sí tenemos a Víctor Poleo, fue viceministro, ingeniero. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Grato escucharte. Un gusto conversar con usted. Le pedí un comentario acerca de lo que ha ocurrido hoy. Yo rescataba las declaraciones que ofreció usted luego del gran apagón nacional del mes de marzo, advirtiendo que era falso que se hubiera recuperado el sistema, el servicio, y que la realidad es que teníamos un sistema muy inestable. ¿Qué puede decirnos? Ciertamente lo confirma estas fallas que hubo hoy en Caracas y tal vez en el interior. Aún no conocemos las causas últimas, pero es la fragilidad del sistema, que ya estaba alertada desde mucho tiempo atrás, 2007, por ejemplo. Ya veníamos prediciendo que la ruina del sector eléctrico estaba en marcha y que era intencional. Hipótesis que al comienzo pareció no creíble para muchos, pero es que la realidad viene confirmando que el sistema eléctrico está en una situación muy frágil, a lo cual se añade la fragilidad de la industria petrolera, que alimenta las termoeléctricas con gas, diésel y fuel oil.
ha sido. Ahora, ingeniero, con relación a lo ocurrido en Tacoa, en Vargas, ¿eso tiene algo que ver con lo que ha pasado el día de hoy o no? ¿Qué opina usted? Pienso que sí, porque Tacoa es la planta que históricamente alimentó Caracas en complemento a la energía que viene del Caroní. Pero Tacoa está inactiva. Y si estuviera, que no es el caso, activa, hay carencias de combustibles termoeléctricos, como anotaba antes. Usted, ingeniero, ha sostenido en varias oportunidades, y lo hemos hablado en este espacio, que lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico fue absolutamente intencional, y lo cruzo con lo que arrojó el informe de la expresidenta Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos. Ella mencionaba como elementos para entender lo que está ocurriendo con los servicios de nuestro país, el desvío de recursos, la corrupción y la subinversión en infraestructura. ¿Qué puede comentarnos? Ciertamente, la intencionalidad es una conjetura que desde 2010 habíamos colocado en el debate público. En 2010 se crea el Ministerio de Electricidad, alegando que hay una crisis eléctrica inducida, solo que las causas últimas fueron dos. Una, predar renta petrolera, que en ese momento estaba en su cenit, y la otra es la intención política que subyace en las carencias de los servicios, porque ello conlleva la asfixia, la domesticación de la sociedad, como estamos viendo. El informe de Bachelet es muy acertado, llega muy a tiempo para señalar que las muertes eléctricas son causas de delitos de lesa humanidad. Lo habíamos mencionado veces, las muertes de prematuritos en incubadoras enfriadas, las muertes de trasplantes en situaciones de cirugía, etcétera. Y a ello se añade las carencias del resto de los servicios. Son muertes invisibles, pero son causadas por quienes dirigieron el sector eléctrico en 2010, Ali Rodríguez en particular, con ayuda de La Habana y la intención de asfixiar la economía, dañar la sociedad. Ingeniero Víctor Poleo, gracias por atendernos estos minutos. Fue viceministro de Energía y Minas, es profesor universitario, expresando opinión análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, esta falla que dejó sin luz a buena parte del área metropolitana y a distintos estados en nuestro país. No es la primera vez y lo reiteramos. El desvío de recursos, la corrupción, la subinversión explican lo que está ocurriendo en materia de servicios y por eso se refieren a Venezuela lamentablemente más allá de nuestras fronteras como estado fallido. No tiene la capacidad ni siquiera de garantizar los servicios básicos de la población. Vamos a la pausa. A regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Susana Rafali, nutricionista, es activista venezolana, asesora de Cáritas en nutrición y seguridad alimentaria. Yo cada vez que tengo que ayudar a una niña de 8 años para medirle su estatura y lo puedo hacer con la tabla de las niñas de 0 a 5, ya yo sé que lo que tengo enfrente es una mujer venezolana totalmente rezagada. Y detrás de cada centímetro que no ganó hay una cantidad de conexiones nerviosas y cognitivas que no se desarrollaron. Eso se va a traducir en un rezago escolar. Eso es una niña que va a reírse, a jugar, a terminar una primaria, quizás un bachillerato, pero que no va a terminar una universidad, que no va a tener un empleo de alta productividad, que va a ser la mamá o el papá de la pobreza dentro de unos 20 años. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela, el doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México. Se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender una tarea que siempre había postergado: escribir un libro sobre el problema de la alimentación en Venezuela. Sin embargo, se encontró que no había información sobre la cual desarrollar sus ideas. Así, comenzó a recabar y sistematizar datos que dieron origen a una serie de libros que lo convertirían en la mayor autoridad del país en el tema agroalimentario. Se dedicó entonces a la docencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde fue director de investigaciones. El doctor Carlos Machado Allison es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, desde donde insiste incansablemente en la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del país en materia agrícola. Hoy, ante la inocultable escasez de alimentos que vive nuestro país, se hacen imprescindibles voces como la del doctor Machado Allison. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia.
Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos con la diputada Manuela Bolívar, diputada a la Asamblea Nacional por Miranda, dirigente de Voluntad Popular, comisionada, si no me equivoco, para la ayuda humanitaria. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Le pediría una primera reacción acerca de lo que ha ocurrido hoy en la OEA con relación a nuestro país y este tema de la activación del TEA, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Cuáles son las expectativas del Parlamento? La escuchamos. Bueno, primero que nada hay que hacer mención a que esto es un logro de la lucha democrática, el mantener, digamos, una presión y sobre todo distintos escenarios sobre la mesa. Hay que decir que tampoco es que esto es un paso más en el escenario de una discusión, digamos, compleja que tiene que ver, digamos, la acción internacional sobre, digamos, los temas venezolanos en sus distintas dimensiones. Entonces, en ese sentido, lo que ocurrió hoy en la OEA es el compromiso con que hay que buscar toda la presión necesaria posible para que en Venezuela haya un camino hacia el Estado de Derecho y hacia la constitucionalidad. Y eso fue hoy lo que se votó y lo que se votó de forma mayoritaria. Sobre toda la presión posible, la salida del asesor de la Casa Blanca, John Bolton, ha generado toda clase de especulaciones con relación al gobierno norteamericano. El presidente Trump decía que la posición con relación a nuestro país seguirá siendo firme. Lo mismo decía Elliot Abrams. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Aló, María Alejandra, te perdí en ese último momento. Sí, con relación a la presión, la pregunta que le haría, diputada, es si les preocupa o no al Parlamento, a usted como dirigente política, la salida de la administración norteamericana del embajador John Bolton, tomando en cuenta la posición que él asumió con relación a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que en efecto hay que esperar la designación de la nueva persona que digamos, escoja el presidente Trump, que digamos, sea parte de la política de seguridad y en efecto la política que lleve los Estados Unidos hacia Venezuela. La verdad creemos y tenemos la confianza de que habrá continuidad sobre la forma en cómo se han venido desarrollando la defensa por la libertad y la democracia en Venezuela. Creo que más allá, digamos, de las dudas, creo que toca esperar y ver los respectivos voceros que indiquen, digamos, que indiquen los próximos pasos. Y la verdad es que creo que han habido distintos cambios y la verdad la política sigue siendo la misma. En ese sentido nosotros seguimos teniendo una gran alianza, no solo con Estados Unidos, sino con distintos países en la región, en la ruta por recuperar el Estado de Derecho, por recuperar la libertad en nuestro país. A propósito del Estado de Derecho y la libertad de nuestro país, entiendo que están organizando un foro sobre el papel de las mujeres en la transición. ¿Qué puede comentarnos al respecto, diputada? Bueno, creo que es importante hoy más que nunca visibilizar la necesidad de una discusión en torno a, la presencia de mujeres, no solo en los puestos, digamos, de toma de decisión, sino también el rol que tiene la mujer
dentro como habilitadora de la transición y como actor clave en el fomento de los cimientos de la democracia. Es por eso que mañana estarán diputadas. También escucharemos la experiencia de 2 personas que estuvieron durante el proceso, por ejemplo, el proceso de desarme de los cuerpos de guerrilla. Lo que pasa es que ahorita, bueno, con este tema de que vuelven a un sector a la FARC, también veremos, bueno, cuál es su opinión. Ella fue una persona activa en lo que fue la implementación de este plan, y luego por otro lado la experiencia también de Nicaragua. Entonces, en ese sentido, hoy, más allá de encontrar respuestas, es formularnos preguntas y sobre todo ver qué rol como mujeres debemos desempeñar desde los partidos, desde las organizaciones no gubernamentales, desde los distintos espacios para garantizar la igualdad y la equidad, que, digamos, son 2 elementos esenciales para que exista, para cimentar una democracia real. A propósito de la democracia real y la posible transición en nuestro país, nos llamó poderosamente la atención, diputada, la declaración del también diputado Omar González. Él aseguraba que respaldar a Guaidó para el 2020 evidenciaba desconfianza en su promesa de acabar con la usurpación. Le pedía una reacción de su parte y saber por qué ha sido imposible a estas alturas, bueno, limar diferencias de este tipo, tomando en cuenta el reto que el país tiene por delante. La escuchamos. Sí, yo creo que hoy más que nunca, más allá de un nombre y un apellido, María Alejandra, o sea, sin lugar a duda es complejo. Esto que estamos viendo en Venezuela es realmente complejo. Nosotros estamos peleando contra un crimen organizado. O sea, más allá de que son militares, más allá de que aquí estamos hablando de negocios ilícitos, aquí estamos hablando también de factores geopolíticos internacionales. O sea, en ese sentido, hoy la lucha de los partidos no es solo una lucha de los partidos de la sociedad democrática venezolana. Hoy se exige, más allá de un nombre y un apellido, es que haya una ruta compartida. Y hay una gran discusión, más allá digamos, y también hay que refrendarlo. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Le vamos a pedir a la diputada que se acerque lo más posible al teléfono, 1 minuto o 2 para escuchar. Perfecto. Perdimos comunicación definitivamente. Vamos a tratar de restablecer el contacto con la diputada Manuela Bolívar para que termine la idea. Ella respondía a lo que está ocurriendo con esta discusión en torno a la jefatura del Parlamento, la presidencia encargada, este tipo de opiniones encontradas entre los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Y básicamente la inquietud que le trasladábamos es porque ha sido imposible limar esas diferencias, tomando en cuenta la gravedad de la crisis y el reto descomunal que nuestro país tiene por delante. Ya no les hablo de, digamos, la agenda que en teoría ha establecido la Asamblea Nacional, que pasa por el fin de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres, la crisis humanitaria compleja que avanza, que no se detiene y que afecta a nuestro país. Diputada, adelante, la escuchamos para que termine la idea. Sí, yo creo que hoy se requiere organicidad política, hoy se requiere el debate y el engranaje político. Nadie puede solo, nadie. Juan Guaidó no puede solo, pero Venezuela no puede sola, porque hoy estamos peleando en un terreno complejo, en donde ninguna experiencia en el mundo se compara a lo que hoy se vive, lo que vivimos los venezolanos, contra lo que peleamos los venezolanos. Hoy tenemos la coalición internacional que se tiene gracias a que hay unidad. Y en ese sentido, hoy, a pesar de estas divergencias, y claro que habrá gente que siempre tendrá diversidad, pero entender, hoy no es una pelea de un Twitter, de lanzar un tweet y decir lo que yo quiero y lo que yo opino, sino es realmente generar un debate, pero sobre todo un engranaje político, para donde vayamos a ir juntos. Y en ese sentido, ese ha sido el discurso, no solo de Juan Guaidó, ese ha sido el discurso de la gran mayoría de los partidos, porque hoy nos jugamos el futuro todos los venezolanos. Finalmente, diputada, sobre el fondo de esta cuestión, lo que pueda compartir con nosotros, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen en relación al devenir de esta crisis, el posible inicio o no de una transición en Venezuela, la posibilidad de que Juan Guaidó repita en la presidencia de la Asamblea del próximo año? ¿Qué puede compartir con nosotros? Mira, yo creo que en cuanto a decisiones concretas, en los próximos días los voceros respectivos darán parte, porque además no es un tema solo de Juan, o sea, es un tema del país, de la ruta compartida,
refrendar eso. En ese sentido, los partidos hoy hay un amplio debate, pero también hay muchísimos acuerdos. Entonces, no se trata ahora de una facción mayoritaria, se trata de generar algo sólido, y en ese sentido prefiero que lo que se tenga que decir lo sea el vocero designado por todos los partidos. Luego, por otro lado, yo creo que hoy, mira, nadie, y esto lo digo, y hasta me lo digo a mí misma, o sea, nadie puede decir que una dictadura cae un viernes a las 3 de la tarde. Creo que hemos asumido la ruta que tenemos. Y hemos asumido esta ruta que además ha contado con un reconocimiento internacional, ha contado con el apoyo interno, y que en efecto es dura, es dolorosa, es muy dolorosa, pero que hoy, digamos, es la ruta que nos mantiene, no solo nos mantiene vivos, sino que mantiene hoy dividido al régimen. En ese sentido es resistir moviéndonos, resistir siguiendo denunciando, resistir, digamos, manteniendo la unidad, no solo de cara a que eso nos mantiene la credibilidad hacia afuera y la interna, sino también eso mantiene al régimen dividido y continúa aumentando su fractura interna. El régimen acabará cuando sea más profunda esta división, y rasgos de esta división tenemos, o sea, en la vocería, en las políticas hechas, o sea, y creo que en ese sentido hoy a todos los chavistas les queda claro que con Maduro no hay sostenibilidad, no hay viabilidad, no hay futuro posible. Hoy no es un tema de que si entran los Marines o no hay los Marines, hoy la gente se muere de hambre, y se muere de hambre porque aniquilaron la economía de este país, porque ese fue el propósito, dominar. Entonces, ante eso nos queda, uno, evidentemente salir del régimen y restablecer un Estado de Derecho. Y luego para eso, pues bueno, construir y consolidar entre todos un plan país que no solo sea de una gestión de administración de un presidente, tiene que ser un acuerdo que además se refrende, se nutra durante años, porque esta estructura económica que socavaron, nos va a tomar tiempo recuperarla. Ahora nada va a ser, nada se pierde, o sea, todo se puede recomponer, pero se recompone en la medida en que haya un acuerdo social que sostenga el tránsito hacia la democracia. Diputada Manuela Bolívar, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, diputada de Voluntad Popular, comisionada para los asuntos de la ayuda humanitaria, expresando opinión, análisis acerca del devenir político de nuestro país. Vamos a la pausa y al regresamos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.